corazón está muy contento desde que llegué a Venezuela, porque ojalá que en vez de salir malas noticias de Venezuela, se hablara más de la fe que hay en Venezuela. Porque creo que la fe que se ha formado ha sido extraordinaria. Yo cada vez que vengo a Venezuela y vuelvo a México, le confieso que a veces vuelvo un poco agitada, porque a veces en países tan acomodados, la gente se acomoda muchísimo y ve el Evangelio como su alternativa. Y el Evangelio no es nuestra alternativa, el Evangelio es nuestra vida. Cuando yo hablo de Cristo, no hablo de lo que hago los domingos, hablo de alguien que me gobierna permanentemente. Y cada vez que yo veo a Venezuela y veo cómo todo lo que la gente hace para congregar, para llegar, para vivir, me ministra la perseverancia de la primera iglesia, como la iglesia de Antioquía, ¿no? Donde el horno era más caliente, había más expansión de la verdad de Cristo. Así que bueno, esta mañana quiero compartir una palabra con responsabilidad, con amor y con gracia, que se llama Tú eres el Cristo. Diga conmigo, tú eres el Cristo. Creo que me gustó mucho la canción que decía, es una de mis favoritas, por cierto, que dice, el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que habita en mí. Puede poner su mano en el pecho y decir, hoy siempre hago lo mismo con los micrófonos, perdón. Ponga su mano en el pecho y diga, adentro de mí hay algo poderoso. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque el cuerpo exterior se envejece, aunque lo de afuera sufre a las pandemias, sufre al calor y al frío, lo de adentro se hace cada vez más potente, más nuevo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y todo lo que Dios comienza en el hombre tiene que ver con una revelación interior. Todo lo que Dios comienza en el corazón del hombre, diga conmigo, comienza adentro. Por eso es que si hay algo que debemos nosotros entender es que Cristo era un secreto en el corazón del Padre. Cuando leemos el Antiguo Testamento, aunque quizás no encontramos la palabra Cristo literalmente, Él estuvo presente de Génesis hasta Malaquías, dice la Biblia, en sombras, figuras y tipo, en forma de un arca, en forma de un tabernáculo, aún en forma de hombres de fe como Elías, como Daniel. Diga conmigo, Cristo era un secreto. Ahora, ¿por qué nuestra fe está viva? Porque lo que fue un secreto para otros, para nosotros es una realidad. Diga conmigo, realidad. O sea, lo que anhelaba, a veces nosotros decimos, ay, queremos ser como David. Pero si entrevistamos a David, David dice, quiero ser como tú. Porque David solo pudo ver pantallazos de la obra de Cristo, pero esa obra hoy habita dentro del corazón de la iglesia. Abraham, Moisés, Noé desearían vivir nuestros días. Si usted piensa que lo que vivieron ellos fue glorioso, sí lo fue, pero lo que vive la iglesia hoy es más glorioso. ¿Por qué? Porque ellos anunciaron la venida del Mesías y hoy nosotros vivimos en Él, Él vive en nosotros y anhelamos su regreso. Pero tenemos un Cristo presente, a Cristo presente. Puede sonreír que lo veo medio serio esta mañana. Ahora, lo que fue un secreto, Él compartió su secreto en una cruz. Y por eso es que el Evangelio es más que lo que hacemos los domingos. El Evangelio es más que el mensaje. El Evangelio es Cristo mismo habitando en la iglesia. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. ¿A quién le gusta que le cuenten secretos? Usted no tiene espíritu de chisme, ¿no? Eso no pasa acá, pasa en México. Oye, y justo ayer hablaba con una amiga y le digo, huye de esas personas que te dicen, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. Cuando alguien te dice eso, te quiere hacer cómplice de algo. Muchas gracias. Ahora, qué extraordinario es que el secreto que Dios guardó se trataba de su plenitud. Porque lo que Él aguardó en el cielo fue la expresión visible de su plenitud. Por eso es que en Semana Santa no se permite ver a un pobre Cristo. En Semana Santa nos ponemos como melancólicos y lloramos ante la cruz. Cuando vemos la cruz, nuestro corazón debe llenarse de gozo,
porque Él voluntariamente se hizo el sacrificio perfecto para que el cielo se encapsulara y hoy habita dentro de ti. ¿Qué es el cielo gobierna? Es más que un eslogan. El cielo gobierna es que el cielo se encapsuló en la persona de Cristo y por la fe habita en nosotros. ¿Hay alguien en cual Cristo habite por la fe? O sea, nos han vendido, Disney nos vende que Dios está viejito, como Tritón. Entonces, una generación que ve a Dios viejo, cada vez desaparece más la imagen de Dios. En Semana Santa nos venden un Dios que no quería ir a la cruz. Diga, Él quería ir a la cruz. Él anhelaba ir a la cruz porque la cruz era el acto de reconciliación entre el corazón del Padre y los hombres. Ese es Getsemaní, donde Él pide que solamente si es la voluntad de Dios pase la copa. No era porque Él temía la cruz. Era porque por primera vez en todo el cosmos el Padre iba a estar separado del Hijo. Porque en un momento de la cruz todos los juicios del hombre caían sobre Cristo. Dice, Padre, nunca nos hemos separado. No quiero ir a la cruz. Es que el amor del Padre y el amor del Hijo es tan profundo que el Hijo no quería separarse. Ahora quiero darte una buena noticia. Ese amor del Padre y del Hijo es el amor que hoy nosotros tenemos dentro de nosotros. Es un amor que es inalterable, un amor que es permanente. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido, ¿qué? Manifestado. ¿Cómo dice ahí? Que ahora ha sido manifestado. ¿Ya comió manifestado? ¿A quién? ¿Quiénes son los santos? Mueva su mano y diga yo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe? Si la iglesia entendiera que se nos ha concedido todas las riquezas eternas en Cristo Jesús, viviríamos más gozosos. Viviríamos entendiendo que no hay diagnóstico, no hay pronóstico, sino que hubo una realidad consumada en la cruz. Ahora Pablo dice que este misterio es Cristo ¿en dónde? ¿Con nosotros o en nosotros? ¿Dios está con usted o Dios está en usted? Puede decir en. Ahora, qué glorioso es que nosotros podemos decir Cristo en nosotros. Por eso es que la iglesia dice, Señor, llena la ciudad de ti. Y el Señor nos mira y dice, ustedes tienen que llenarla de mí. Porque si ahora Cristo está ¿dónde? ¿Quién muestra a Cristo entonces? La iglesia. Las naciones se cansaron de la religión. Usted predica y la gente dice, no, yo conozco a alguien que es cristiano y ¿sí? ¿Le ha pasado? Pero ¿cuál es el mayor evangelismo? Que nosotros vivamos como vive Cristo. Que nosotros amemos a la forma de Cristo. Que nosotros tengamos el carácter de Cristo. ¿Cuántos tienen el carácter de Cristo? Si amén estuvo medio. Claro. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros hoy? La mayor obra de ingeniería. Usted ve en Discovery y ve esas edificaciones y uno dice, wow, y a veces uno viaja y ve un edificio y la gente te dice, no, esto lo construyó, y wow, y mucha gente se enaltece de ese tipo de cosas, pero ¿sabe lo que está pasando ahora en tu interior? Que ese Cristo que ahora habita en ti, te está conformando a la imagen de Él mismo. Por eso es que la vida de Cristo en nosotros no es nuestra religión, es el Espíritu Santo transformándonos a la imagen gloriosa de Cristo Jesús. Ahora, la palabra en también significa dentro de. Cristo dentro de nosotros, la esperanza gloriosa, y esta es una realidad presente. A veces veo creyentes preciosos que cuando viene la prueba se les desvanece la fe. ¿Le ha pasado? Es como que uno dice, ¿pero qué pasó? Si la semana pasada estaba saltando de alabanza. Y personalmente no tengo un criterio de malo o bueno, sino que todo tiene que ver con cuánto de Cristo se ha formado en nuestro corazón. ¿Sabe qué quiere decir Cristo en nosotros?
que el amor que Dios siente por la iglesia es el mismo amor que siente por Cristo. ¿Cuánto Dios nos ama? Viste que tú al niño le preguntas esas primeras preguntas de las mamás, que le encanta a la mamá escuchar. ¿Y cuánto me amas? De aquí al cielo, de aquí a las estrellas. ¿Sí o no? ¿Las mamás dónde están? Y hacen, suspiran. O sea, si le preguntáramos al Padre ahora mismo, Padre, ¿cuánto nos amas? Los amo como amo a Cristo. Pero es que te amo como amo a Cristo. Y este es el fundamento de nuestra fe. Que Él nos ama en Cristo. Que Él nos ve en Cristo. Que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida Él las ve desde su Hijo. A esto le llamamos justificación. ¿Qué es justificación? Que a veces lo decimos así rápidamente. No, Él nos justificó. Justificación es que usted y yo estábamos en una situación legal contraria al amor de Dios. Entonces, Él tomó nuestra deuda, nos transfirió su santidad y nos puso delante del Padre otra vez. Ahora, diga conmigo, es en el interior del hombre. En Gálatas 1:15, dice el apóstol Pablo esta expresión. Sin embargo, Dios me había apartado ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Y cuando Él tuvo a bien revelarme, ¿a quién? Para que yo lo predicara entre los judíos, no consulté con nadie. ¿De qué está hablando Pablo en el libro de Gálatas? De una revelación que el Padre hizo ¿a dónde? ¿Afuera o adentro? De una revelación que el Padre hizo a lo íntimo de su conversión. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos relata, Pablo habla de lo que pasó afuera, de la visión celestial. Pero cuando leemos Gálatas, Pablo habla de lo que pasó adentro de él. Pregúntale a tu vecino, dile, ¿qué está pasando dentro de ti ahora mismo? Recordemos que cuando Pablo le habla a la iglesia de Galacia, era una iglesia que se había movido del evangelio. En el primer capítulo él le dice, oh, Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? Porque él los había dejado en una posición revelacional de Cristo y cuando vuelve, cuando escucha, se da cuenta que ellos estaban volviendo, querían practicar de nuevo la circuncisión. Entonces, él les dice, no es por obra. No es por obra. Y ¿sabe algo? Una de las cosas que más desgasta nuestra fe es la religiosidad. Yo me encuentro con creyentes que me dicen, no, yo no congrego. ¿Por qué? Porque yo di toda mi vida y nadie nunca me agradeció. Es que yo hice tantas cosas. ¿Sabes algo? Una revelación poderosa de la vida de Cristo en nuestro interior mantendrá el evangelio vivo a nuestros corazones. A Pablo en Gálatas necesita decirle a la iglesia que lo más glorioso no fue haberse caído de un animal. Lo más glorioso es que un día al Padre le plació revelar a su Hijo en su interior. Ahora, ¿qué es lo más glorioso que nosotros tenemos hoy? Dígale a su vecino, la revelación de Cristo. La revelación de su Hijo, y esto fue obra de la gracia de Dios. ¿Saben lo que pasa? Que cuando Cristo se nos revela adentro, empieza una obra de transformación en nuestro corazón. Diga conmigo, transformación. ¿Qué es transformación? Dios no te va a dejar de la misma forma en que te encontró. Por eso es que ya hay cosas que antes amábamos, que hoy no amamos. Y no es porque, es que ahora voy a la iglesia. Eso dura 3 domingos. O 2. ¿Sabes por qué? Porque ahora hay una nueva vida que conquistó mis motivaciones, que conquista mis intenciones y ahora empieza a vivir dentro de mí. Por eso mismo Pablo dice, ya no vivo, diga yo. Usted quizás conoce a una persona que siempre dice, no, es que yo soy así. ¿Conoce a alguien así? No, yo soy así porque mi papá era, mi
Mis tíos dicen, mi papá era isleño, él llegó con la Segunda Guerra y yo soy así. El tema es este, que Dios es tan bueno con nosotros, que no nos dejará de la misma forma en que llegamos a Él. Hay algo glorioso, hay una ingeniería extraordinaria dentro de nosotros, operada por el Espíritu Santo, que nos está cincelando a la imagen de Cristo. Y a veces duele, ¿o no? A veces duele cuando el Espíritu Santo nos dice, hey, no tuviste que haber dicho eso. Hey, no tienes que volver a mentir. El Evangelio no es un asunto de gente perfecta, que huele a Biblia y que el domingo va linda a la congregación. El Evangelio es un asunto de gente que quiere morir a sí mismo. Por eso cuando yo le decía en estos días a una pastora, mira, si nosotros invitáramos al discipulado como invitó Jesús, nadie congregaría con nosotros. Porque cuando los discípulos quisieron seguirle, ¿segura? Sí. Bueno, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Ahí no hubo palabras motivacionales. Ven que si tienes un carro, ahora vas a tener 3. Ven que si tu matrimonio está hecho percha, dirían los argentinos, ahora no, mira, eso va ahora más feliz que nunca. ¿A alguien le pasó para que me diga más o menos? O pasa todo lo contrario. ¿A quién le pasó lo contrario? Sinceramente. No, ven que eres secretaria. Ven a la iglesia que ahora mañana te van a promover a gerente. No, Jesús le dijo, ¿están seguros que quieren cargar el peso de este evangelio? ¿Están seguros que quieren caminar a mi lado? Porque no hay forma de caminar con Él y que Él camine en nosotros si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y lo que más a nosotros nos cuesta no es cantar una canción, es negarnos a nosotros mismos. Es que yo soy así, es que yo pienso así, es que yo mando aquí. Eso no pasa acá, ¿verdad? Pasa en México. Puede sonreírle a su vecino y decirle, la mayor propuesta del evangelio no es darnos cosas, es darnos a una persona. Y en Él todas las cosas. O sea, claro, yo una de las cosas que entiendo en el Señor es que la palabra está siendo revalorizada en la iglesia de hoy. Hoy necesitamos volver a lo que Cristo mismo declaró del evangelio. Porque nos dibujamos un evangelio a nuestra medida. ¿Sí o no? ¿Cómo te queda bien? ¿Cómo es que te queda mejor? Pero ¿sabes algo? Cuando yo veo la gloriosa cruz, no hay forma de que yo diga, Señor, quiero morir a mí mismo para que seas tú. No, eso es para el pastor. Mira a tu vecino y dile, No, el pastor que ore. El director de alabanza que ayune. Y a mí me toca sentarme y me sé las 3 y ya estoy así con el reloj. Yo quiero decirle algo, informarte de algo. Si Dios nos llamó por su gracia, todos hemos sido llamados a manifestar la revelación interior de Cristo en el lugar donde estamos hoy. Somos responsables de manifestar el secreto. Ahora, nuestro mayor milagro es recibir la revelación de Cristo. Él es todo, Él los llena todo. ¿Sabes? Yo crecí, y capaz usted también, en esa generación que se nos decía, primero Dios, segundo ¿qué? La familia, tercero el trabajo, y así una lista de... ¿Alguien más le pasó? No, primero Dios. Y primero Dios es una buena expresión. De hecho, en México usan mucho cuando tú le dices, nos vemos el domingo, te dicen, primero Dios, primero Dios. El tema es que la vida de Cristo en nosotros no es primera, es todo. Porque cuando yo digo primero Dios, en algún momento esto va a competir. ¿Sí o no? No, pastor, es que mire, yo dejé de congregar porque tengo que dedicarme a la familia. ¿Suena bien o no? No, pastor, ¿sabe qué? Porque tengo que dedicarme a trabajar más. ¿Y sabes algo? Nuestro interior
tiene un solo gobierno y ese gobierno gobierna todas las cosas. La revelación de Cristo no es la revelación de muchos versículos, es la revelación de la soberanía de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra administración, sobre nuestros hijos. ¿O cuántas veces dijiste, mejor paro aquí y me dedico a esto y queriendo dedicarte a otra cosa perdiste las demás? ¿Te pasó a alguien? Pero ahora, ¿cuál es nuestra oración hoy? Señor, gobiérnalo todo. La revelación de Cristo es un gobierno total en el corazón del hombre. Cuando vemos los evangelios, vemos, le hago esta pregunta, usted que ha leído la Biblia. ¿Dónde hubo más gente? ¿En la multiplicación de los panes y los peces? ¿O en la resurrección de Cristo? ¿Quiénes estaban afuera de la tumba? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Y en la multiplicación de los panes? ¿Sabe por qué? Porque muchos nos queremos quedar con los milagros. No nos importa tu persona, dame pan. Pero lo que Pablo está diciendo es que el mayor milagro no es una sanidad. Porque la sanidad puede llegar o no puede llegar. ¿Sí o no? Y Dios sigue siendo bueno. O sea, la respuesta a tu oración puede llegar o no puede llegar y Dios sigue siendo rey. Por eso es que el mayor milagro no es una respuesta de Dios. El mayor milagro es el secreto que estuvo oculto de generación y que ahora habita en la iglesia. O sea, yo me cansé de ver personas que recibían un milagro y no la veían nunca más. ¿Conoce a alguien así? Por eso es que Dios, más que ayudarnos, Él quiere gobernarnos. Porque Él me puede solucionar un problema hoy, y gloria a Dios, pero mañana seguramente tendremos. ¿O no? Hoy me puede sonar una pierna, pero posiblemente mañana se me enferme la otra. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Una revelación tan profunda del trono de Dios, de Cristo, que cuando venga la prueba, la circunstancia, la respuesta o no respuesta, yo siga teniendo palabras de alabanza en mi boca. Puedes sonreír esta mañana y decirle a alguien, Cristo es todo. Cristo es todo. Yo creo que el Señor está levantando una iglesia en las naciones que deja de buscar la multiplicación de cosas materiales y empieza a decirle, Padre, revela a tu Hijo. Padre, revélame a tu Hijo. Me gusta mucho a mí imaginarme por un momento esos escenarios cuando Jesús estaba con los discípulos. Y esas últimas conversaciones de Jesús con los discípulos, Juan 15, si permanecen en mí, si yo permanezco en ustedes, aquí no hay promesa de nada, solamente permanezcan en mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús resucitó, lo que le venía a esa gente era candela. Nosotros nos sentimos perseguidos a veces por los malandros, por esa gente, los romanos le olían la vida. Por eso es que más que una respuesta a una situación, hoy necesitamos que Él sea la respuesta a todas nuestras preguntas. Señor, si me sanas o no me sanas, te amo. Señor, si me das o no me das, te amo. Señor, si respondes o no respondes, quiero obedecerte. ¿Sabe que hace 2 años aproximadamente nosotros llegamos a México por la pandemia? No por la pandemia, fuimos enviados por 6 meses por nuestros pastores y nos agarra la pandemia, nos toca quedarnos en México. Pasan 2 años y un día yo recibo una llamada de mi hermana y me dice, Vane, mi papá tiene cáncer. Usted vio que uno siempre piensa que hay cosas que no te van a pasar a ti, que le van a pasar a los otros porque uno es más santo y más preferido por Dios. No sé quién nos pintó eso. A ti nunca te va a pasar eso y cuando escuchas que a alguien le pasó, no, es que yo soy hija de pastor y yo soy fulana de tal. Pasaron 4 días y mi cuñada en Argentina llama a mi esposo para decirle que su hermana le habían descubierto una enfermedad incurable. Diría mi cuñado, Señor, saca el pie del acelerador, por favor, que lo dejaste ahí pegado. Y me acuerdo que Santiago y yo nos miramos
Obviamente los instintos familiares que hacemos, nos vamos, la iglesia, nos quedamos. Y nos miramos y dijimos, vamos a orar. Y entendimos que ni yo debía venir, ni él debía moverse, sino que debíamos confiar en la soberanía de Dios. Y ¿sabe? Entendimos que era morir a nosotros mismos, porque nuestro deseo era viajar y decir, yo puedo sanarlo, espérenme que yo llego. Pero la revelación interior de Cristo es entender que Él controla todos los asuntos de quienes están en su voluntad. Y muchas veces cantamos, y le hablo de mí, no le hablo de usted, cantamos, gloria a Dios, ¿cómo está, hermano? De victoria en victoria, y cuando llega la prueba nos encuentra anémicos. ¿Alguien ha estado anémico? Con 5 meses de casada nos dimos cuenta que yo estaba anémica porque me desmayé y me partí. Tengo aquí la rayita famosa que tiene mucha gente debajo de... No me la hice en la niñez, me la hice a los 30 años. Y cuando vamos al médico dicen, es que estabas anémica. Se llenó de humo el baño y se te acabó el oxígeno. Y muchas veces vivimos así en el Evangelio. Pero es que yo me convertí al Señor un 5 de marzo de 1963 y me bauticé un 5 de septiembre. ¿Conoces gente así? Y te lo dice ya mucha honra, fui de la primera generación. Mi pregunta hoy es, ¿cómo está Cristo en tu interior? ¿Cómo está Cristo para lo que venga adelante? ¿Cómo está esa convicción, firme convicción de que venga lo que venga? Señor, nos vas a encontrar amándote, nos vas a encontrar sirviéndote, me vas a encontrar más apasionado que nunca. ¿Cuántos quieren ser encontrados así? Señor, y son esas lágrimas, no de por mi culpa, sino decir, sí, Señor, tengo 30 años en el Evangelio, pero quiero conocerte como la primera vez. Quiero derramar esas lágrimas que yo derramaba las primeras veces cuando conocí acerca del Evangelio. Ahora, podemos hacer muchas cosas para Dios. ¿Cuántos han hecho muchas cosas para Dios? Yo he hecho muchas cosas para Dios. ¿Usted? ¿Ha predicado, ha orado por alguien? Sí, ha hecho. ¿No siente que tiene que ser pastor para hacer muchas cosas por Dios? ¿Sí? Muchos hemos hecho cosas por Dios, hemos hecho cosas en nombre de Dios, sin la revelación de Cristo. Porque aprendimos que teníamos que hacer muchas cosas. Ahora, el mayor obrar de Dios, diga conmigo, no es hacer cosas. Aunque las incluye, no diga que ahora, bueno, me quedo aquí sentado, no es hacer cosas el mayor obrar. La mayor obra es revelarnos la plenitud de su Hijo que nos habita. ¿Usted se ha encontrado con gente que la está pasando mal, que tuviera razones para decir, no congrego, no oro, nada, y de pronto la ves llena de gozo y ¿cómo estás? Bien, y en vez de llorar te ministra y tú dices, pero, ¿what? Esa gente que no tiene nada, pero da mucho. Y no hablo de finanzas, porque da todo, su vida. Se entera que alguien está enfermo ahora. Se entera que a alguien le pasó algo, lo visita y tú dices, pero es que esta persona debería estar en su casa. Diga conmigo, la revelación de Cristo. Hay una revelación que Él está madurando en nuestro corazón, porque la fe inicial es una fe pequeñita. Pero la obra del Espíritu Santo es convertirnos en hijos maduros. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. Esa palabra, yo siempre me río, porque yo le digo siempre a la congregación, a un cristiano, dile de todo y pone la otra mejilla. Dile inmaduro. ¿Sabes qué hace la revelación de Cristo en ti? No te hace un superhombre, sino que nos hace creyentes firmes en el tiempo. Un pastor me decía en estos días que, Vane, hay mucha gente que te ve o me ve en los años y te dice, estás igualito. ¿A alguien le pasó que se encontró a alguien y le dice, oye, estás igualito? Uno no sabe si es bueno o si es malo. O sea, porque si es que te está viendo joven, tú dices, bueno, gracias. El tema es que nos ve igualito en la fe. Te veo igual. Yo proclamo algo esta mañana sobre esta hermosa casa.
La vida de Cristo va a crecer en tu interior proveyéndole al evangelio un colaborador. No estamos sentados en auditorios porque nos haga falta gente que salga linda en una foto. Estás sentado allí porque Dios va a formarte en un colaborador. Venezuela necesita colaboradores. Gente que diga, Señor, aquí estoy. Mi prioridad es conocerte y lo secundario lo vas a hacer tú. ¿Cuántos están acá y pueden sonreír? Por eso el Padre no tenía muchas cosas para darnos. El Padre solo tenía una persona. Y en esa persona, dice la Biblia, que Él nos dio todas las cosas. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es descubrir el tesoro. A veces vamos a orar y parece que llevamos una lista interminable de peticiones. ¿A alguien le pasó? Y más cuando estamos todos regados en otros países, el primo por acá, el sobrino por acá. Padre, por fulano, Padre. Yo quiero invitarte esta mañana, que los próximos días digas, Señor, revélame el tesoro. Señor, revélame a Cristo. Ahora, qué extraordinario es que Cristo en nosotros es revelado por el Padre. Él nos ha revelado a su Hijo. Y esta mañana quiero compartir una de las conversaciones que más me gusta de las Escrituras, que está en Mateo 16, a partir del versículo 13. Dice así, viniendo Jesús a la región de... Le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que qué? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el discípulo que casi nadie elegiría, ¿verdad? Que usted y yo no elegiríamos a Pedro si nos tocara discípulo cuando lo vemos en su actuar. Sin embargo, Simón Pedro salta y dice, ¿qué dice? ¿Podríamos decirlo bien fuerte esta mañana? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora, imagínense que un día estás orando y escuchas la voz de Dios diciéndote, pero ¿quién dices tú que yo soy? Fuera hasta ofensivo, porque uno dice, Señor, pero te sirvo, así como el joven rico, desde mi niñez he seguido tus mandamientos. A Jesús no le importaba tanto lo que dijeran los demás acerca de él. A Jesús le interesaba saber qué decían los discípulos acerca de él. Y no por un tema de baja autoestima. Diga, Jesús no tenía problema de aprobación, de afirmación, de verdad me ama, quiere. No. Lo que Jesús le estaba preguntando a ellos era, hasta ahora que han caminado conmigo, ¿cuánto en sus corazones ha crecido de mi persona? ¿Cuánto de mí conocen en su interior? ¿Qué criterio se ha formado acerca de mi persona? Y sabe, yo debo hacer una confesión esta mañana. ¿Me asegura que no se la dice a nadie? Solo YouTube. Yo no nací en el Evangelio, pero llegué a los 13 años al Evangelio, a los 19 años empecé a colaborar con mis papás como pastora de jóvenes. Y uno se acomoda en una fe. No, es que mi papá es cristiano, es pastor, a mí nunca me va a pasar nada. ¿Sabe? Pero llegó un punto en el 2008, yo me fui de viaje a Bolivia. Y Bolivia sirvió a mi corazón para preguntarme si realmente mi fe estaba viva. Y yo me di cuenta que tenía un evangelio histórico. Un evangelio de mis padres, pero que yo no había experimentado nunca la vida de la cruz. Y hay un momento en que nosotros necesitamos este momento.
un momento en que tú dices, ¿y mi seminario? ¿Y la teología? Y Dios te dice, ¿quién soy yo en ti? Y yo me di cuenta que lastimosamente no era tanto como yo pensaba, que había aprendido a escribir mensajes, porque se aprende a ser cristiano, ¿sí o no? ¿No? Sí, uno aprende cómo se habla, ahora yo no digo esto, ahora hago lo otro, pero ¿saben? Si me metían la mano en el corazón, no iban a encontrar la misma calidad de evangelio. Y yo recuerdo que en el 2008, siendo pastora y haciendo algunas cosas en Venezuela, tuve que decirle, Señor, me arrepiento. Porque hay un arrepentimiento que es para salvación, pero hay un arrepentimiento que es para que Él nos gobierne. Y sabes, yo me di cuenta que Cristo no era todo. Cristo era lo que yo necesitaba para hacer algunas cosas. ¿Qué es el Evangelio? La ruta, el camino, la vida que nos llevará a perder el gobierno de nosotros mismos. Vane, ¿cómo sé que Cristo me habita? Porque estás perdiendo gobierno. ¿Cómo sé que Cristo nos habita? Porque ya las cosas no se hacen como yo quiero, sino como Él. ¿Y cuántos quieren ese gobierno? La semana pasada, y voy a hacer un paréntesis, estaba orando y el Señor me levantaba a orar y me mostraba este escenario cuando muere el rey Usías en Isaías 6. Pero el versículo dice así, y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y el Señor me hablaba y me decía, Vane, Usías siempre va a morir, garantiza de ver al Señor. Hay situaciones que vivimos constantemente que tú dices, ya está aquí. ¿Y por qué me salgo con este paréntesis? Porque la vida de Cristo nos mantendrá viendo el trono de Dios. ¿Sabes? Isaías no tuvo cualquier visión. Isaías vio a la autoridad de Dios. Lo más loco que pasa en Isaías es que él escucha a los querubines, a los serafines cantar. Pero la canción de los ángeles era esta: Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y tú dices, Señor, si Isaías estaba viendo el trono, ¿qué estaban viendo los ángeles? Mira a tu vecino, la tierra. ¿Qué le estaban diciendo los ángeles a Isaías? Isaías, parece que hay luto en la tierra, pero queremos que vea lo que el cielo está viendo de la tierra. Que aunque en la tierra pasan situaciones de dolor, de aflicción, la tierra está siendo llena de su gloria. Amén. ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque hoy los cielos siguen cantando lo mismo cuando ven a hijos de Dios llenos de la revelación de Cristo, manifestando la vida de Dios, sea cual sea tu circunstancia. ¿Sabes? Yo vine en febrero del 2000, este año, vine a Venezuela y encontré a mi papá muy triste, o sea, como deprimido. Y uno no sabe qué decirle, o sea, si ora, si lo deja. Y recuerdo que una madrugada mi papá estaba en la cocina y yo le digo al Señor, Señor, ¿qué le digo? Y me levanto y le digo, Pa, yo no siento los dolores que tú estás sintiendo con las quimios, yo no siento nada de eso. Nadie puede sentir lo que tú estás sintiendo. Solo quiero decirte algo. Yo quiero que Dios te deje más años, pero si no fuese así, predica como si fuera tu último día en la tierra. Seguramente nos va a doler mucho, pero quiero decirte algo, se muere un enfermo y se muere un sano. Se muere alguien que está en quimio y se muere alguien que se cayó en un avión, que iba más sano que nunca, que tenía el perfil 20, pero perfecto. El tema aquí no es qué está pasando en tu cuerpo, el tema aquí es qué está pasando en nuestro interior. Porque cuando en nuestro interior hay un aumento de la revelación de ese Cristo glorioso, eterno, poderoso y resucitado, verás a gente enferma proclamando la gloria de Dios que ya llenó la tierra.
Y esto no quiere decir que no crean milagros. Dios sigue sanando. Si imponemos, pero hay gente que el propósito es que se permanezca enferma para que otros vean a gente que se mantiene vivo en el espíritu hasta el fin de sus días. Ponga su mano en su interior, es Cristo revelado. Por eso hay personas que solamente se quedan con el Jesús que multiplica los alimentos. Pero hay un momento en que el Jesús que multiplica los alimentos dice, ahora quiero revelarte algo más profundo. Ahora quiero revelarte que hay momentos donde no se multiplicarán los alimentos ni la cuenta aparecerá con un cero más, como te dijeron, sino que no habrá nada. Y en ese momento es la revelación de Cristo, el resucitado, el eterno. Por eso encontramos al apóstol Pablo en Filipenses 4, 12, 13 diciendo, he aprendido ¿a qué? ¿He aprendido qué? ¿Puede poner cara de contento? He aprendido a contentarme, ¿sabe? Hay una versión en inglés que dice, para todo he sido entrenado, para vivir en pobreza o en abundancia. Después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo lo podía todo en Cristo? Porque había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿Qué es la revelación de Cristo? No es un eslogan, es una vida que permanece firme, pese a la prueba, pese a la circunstancia, que crece, que una fe que aumenta, una pasión que aumenta. ¿Dónde está nuestra pasión esta mañana? ¿Dónde está nuestra pasión? A veces tengo amigos o personas que me dicen, oh Iván, yo oraba a las 5 de la mañana y antes yo iba a los hospitales y tú dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento se nos desgastó esa llama que sigue ardiendo? Y no sé qué has vivido, no quiero minimizar tu proceso esta mañana, pero sí quiero decirte que todos hoy tenemos la legalidad para decirle al Padre, revélame a tu Hijo. Revélame a ese Cristo eterno. Mira, Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo. Ahora, no fue la teología la que respondió. No fue la inteligencia la que respondió. Jesús mismo nos dice que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nada humano. Tu revelación vino de arriba. La revelación de Cristo no está abajo, está. Por eso el apóstol Pablo más de 3 veces declara, pongan su mirada en las cosas. No es que vaya caminando por la calle así y se va a llevar un poste por delante. Es que nuestro ser interior coloca su mirada en todo lo que Dios habló acerca del Hijo. La iglesia no está en crisis, la iglesia es victoriosa. La iglesia no está deprimida, la iglesia tiene gozo inefable. La iglesia no está triste, la iglesia hoy experimenta el gozo de la salvación. O sea, cuando Pedro ve a los exiliados volver, Pedro dice, esta gente viene llena del gozo inefable. Pregúntale a su vecino, ¿tú sabes qué es el gozo inefable? ¿Usted sabe qué es el gozo inefable? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe qué es gozo inefable? ¿Sabe qué es el gozo inefable? Es una alegría que no puede explicar su naturaleza terrenal. ¿Por qué estás contento? Porque el mismo Dios que resucitó ahora me habita. Por eso ni la vida, ni la muerte. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué es nada? ¿Qué es todo? Si Cristo es todo, nada. Nada. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Levante su mano derecha, sonría y diga, lo único que Dios quiere hacer hoy es revelarme la potencia de Cristo.
¿Cuántos lo creen? Tú lo has experimentado, no te conozco, pero en los últimos años has vivido cosas que tú dices, no sé cómo. ¿Sí o no? Dios ha hecho cosas que no tienen explicación natural, porque así vivimos los hijos de Él, caminando días naturales, pagando cuentas, haciendo fila, pero gobernados por realidades eternas, y es real. Necesitamos aprender a caminar en Él. Ahora, no sirve de nada que lo sepamos de memoria. Los cristianos tenemos un versículo para todo, ¿sí o no? Hasta para el estornudo. Para todo. No, porque el Señor... No sirve que lo sepamos de memoria. No sirve que lo hayamos escuchado. Solo nos sirve el que el Padre nos los haya revelado. ¿Cuántas cosas aprendimos? Y cuando viene la prueba, tú no le dices, hace 30 años que conozco a Cristo. Porque la prueba viene súbitamente. No sabemos cuándo aparece la prueba, ¿sí o no? Ahora, es extraordinario lo que le dice Jesús a Pedro. Y le dice, y yo también te digo, ¿qué le dice? Tú eres Pedro, y sobre esta que roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diga conmigo, la roca no era Pedro. La roca no era Cristo. La roca era la revelación de que tú eres el Cristo. Pedro, mucha gente, de hecho, la Iglesia Católica ha establecido, el establecimiento de los papas fue acerca de la interpretación de este versículo. Pero él no le dice, tú eres Pedro, la roca. Él dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca era lo que había dicho anterior, tú eres el Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con esto. ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo revelado en el corazón tuyo y en el corazón mío. ¿Cuál es la roca que las puertas del Hades no pueden destruir? La revelación de Cristo. Por eso nos enfrentamos a situaciones en la vida que vienen a derribarnos. No pueden. No crea que el enemigo anda peleando, ay, voy a dañarte el auto para que no vayas a la congre. Ay, no. Su armamento apunta a que nosotros no vivamos bajo la revelación de Cristo resucitado. ¿Sabe que la palabra puertas en este versículo significa las armas que defienden a las tinieblas? Yo no sé si usted puede ver la dimensión de poder. Lo que está diciéndole Jesús a Pedro es, 1, te voy a transformar. 2, lo que acabas de decir, no hay arma de las tinieblas que pueda mover tu fe a causa de que has visto que yo soy el Cristo. Gente, los próximos años te encontrarán lleno de más fe. Los próximos años nos encontrarán adorando con más fuerza. Los próximos años nos encontrarán más firmes. ¿Cuántos quieren eso? Que cuando alguien te encuentra en el Señor diga, estás más firme. ¿Pero sabes por qué? Porque la revelación de Cristo ha aumentado en nosotros. Me regalas 5 minutos, no sé cuánto tiempo va quedando. Usted me hagas esto. ¿Qué es lo más firme que hoy tienes en tu vida? ¿Qué es lo más firme? Pregunta a tu vecino, ¿qué es lo más firme que tienes en tu vida hoy? ¿Sabes? La semana pasada, hace 15 días, hubo un huracán en Acapulco. ¿Lo vio? Devastó Acapulco. Santiago estuvo 3 días en Acapulco y me dice, amor, lo que ves en las noticias no es ni el 5% de lo que pasó. Y me llama una amiga y me dice, no, tenía familia allá, pastores, les levantó la congregación, restaurantes, mueblerías, y yo oraba y decía, Señor, qué firme, qué firme. Hay gente que pasa toda su vida estableciendo una reputación firme, y una cosita así le derriba la reputación. Hay gente que pasa toda su vida haciendo imperios y estabilidad, y en una pandemia
Hay gente que construyó grandes edificios y vino un huracán y en 3 minutos lo derribó. ¿Sabes por qué? Porque en la tierra todo es vulnerable. En la tierra todo es frágil. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Pedro, en la tierra todo es frágil, pero sobre esta roca yo edificaré lo que voy a hacer. Y esta roca es la revelación de Cristo en la iglesia. Vivimos presos de las cosas temporales. Si algo mejora en la tierra, entonces llegamos el domingo, no, pastor, cuente conmigo de aquí hasta el final. Pasa en México o en Cagua, no pasa aquí. Si la que me gustaba me dijo que sí, o si el que me gustaba, gloria a Dios, pastor, ahora sí, mire, de noche, de madrugada, yo hago ayuno. ¿Sabes por qué? Porque hemos vivido bajo la trampa de lo temporal. De lo temporal. Pero hay un tipo de gente, hay una calidad de iglesia que Dios está encontrando en este tiempo, y es una calidad de creyente que en la palabra se está haciendo fuerte porque está encontrando su identidad en Cristo. Nuestra identidad no es nuestro título universitario, nuestra identidad no es el carro, nuestra identidad no es una empresa, nuestra identidad es la resurrección del Hijo de Dios, dándonos vida y haciéndonos vivir en la tierra con el poder que le levantó a los muertos. Yo siempre le digo a la iglesia en México, si mañana llegara a tu casa un sobre que dijese que en 24 horas tiene $100,000 en la cuenta, ¿qué diría usted? ¿Cómo se pondría usted? Bueno, ya pagó esto, pagó lo otro, ¿sí o no? Fum. Y al otro día llega otro sobre que dice, nos equivocamos, no era para usted, tiene que devolverlo. El diablo. ¿Se da cuenta que todo en la tierra es frágil? Ahora, ¿qué calidad de gente está levantando Dios en los procesos? Gente que el horno de fuego se le pone 7 veces más ardiente y lo encuentras con sus manos levantadas diciendo, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Ya conmigo, lo temporal es peligrosísimo. Ahora, ¿qué es lo que en la tierra es firme? ¿Qué es lo que en la tierra es imposible de mover? La revelación que el Padre haya hecho en nuestros corazones. Si Cristo es revelado en nosotros, aunque nuestra mente lo olvidara, nuestro espíritu lo recordaría. Si Cristo es revelado en nosotros, aunque nuestros sentimientos se apaguen. ¿Alguna vez ha dicho, es que no siento a Dios? No siento. Aunque mis sentimientos se apaguen, mi espíritu volvería a encender la revelación del Hijo de Dios. Lo profetizó Isaías. Él dijo, no apagarás el pábilo que humeare. Y muchas veces nuestra vida espiritual está así como con humito. ¿A alguien le ha pasado que tiene la vida espiritual así como con un humito? Dice, Pero ¿sabe qué es extraordinario? Que el Espíritu Santo hoy, cuando hablo de hoy, no digo de hoy domingo 12 de noviembre, en nuestro presente, está encendiendo el amor y la pasión de la iglesia por una realidad que nos gobierna. A veces miramos a los apóstoles y decimos, eso era porque era Pablo. No, eso era porque eran los apóstoles. El Señor sigue levantando una generación que es capaz de entregar su vida por el Evangelio. ¿Sabe? Yo digo esto con mucho respeto. Amo la iglesia del Señor. No me atrevo a criticar nada. No es mi posición. Pero nos hemos acomodado mucho. Nos hemos acomodado mucho en que, bueno, ya el domingo cumplí. Ya el domingo cumplí. Espero el próximo domingo para recargarme. ¿Sí o no? Oye, ojalá hagan un culto de, no sé, de algo que me encienda. Nos hemos acomodado en la comodidad. Y el peligro de la comodidad es que no nos permite movernos rápido hacia la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasa en un corazón en el cual el Padre revela a Cristo? Ya no puede vivir para sí mismo. Llega un punto de la vida en que uno dice, Señor, si es tu voluntad. Señor, yo quiero ir, pero si tú quieres que yo no vaya, yo me quedo entonces.
Y ese evangelio no es tan atractivo, ¿verdad que no? ¿Cuál es el evangelio atractivo? ¿Cuál es el evangelio atractivo? No vas a tener prueba, no vas a tener circunstancia. Mira, ¿cuánto tienes? 5, mañana vas a tener 45. Pero ¿sabes algo? El centro del evangelio es la cruz. El centro de la revelación del rey es la cruz. Y cuando yo miro la cruz, la única propuesta que me da esa cruz es perderme a mí mismo para ganarlo a Él. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo hoy? ¿Cuántos quieren ganar esa revelación gloriosa y poderosa? ¿Sabes algo? ¿Cuántas veces nosotros hemos leído versículos de la Biblia y de repente un día digo, mira esto, siempre estuvo allí? ¿Dónde? Mira, yo ahora leo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame, y tomó otra dimensión. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está interesado en que nosotros veamos a Cristo. Por eso es que aunque han pasado 10 años en el Evangelio, tú dices, ahora sé. Pasamos años enseñando la Biblia, orando, sirviendo, pero ahora veo. ¿Cuántos quieren ver? Mas ahora mis ojos te pueden ver. Y qué extraordinario es que cuando vemos a Cristo, vemos todo lo que el Padre nos ha concedido en Él. ¿Cómo alguien vive en abundancia, en pobreza? Digo yo, Cristo. Me gusta muchísimo lo que Pablo dice acerca de la iglesia de Macedonia. Dice, ustedes en su extrema pobreza dieron más que muchos. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo que alguien en extrema pobreza puede colaborar para el avance del evangelio? Dile a tu vecino, la revelación de Cristo. ¿Sabe por qué? Pues cuando Cristo se revela, nunca más diré, es que no tengo nada. Y no hablo solo de esto, hablo de todo. Porque hay momentos donde no hay finanzas, pero hay un consejo que va a destrabar la vida de alguien. Porque hay momentos en que un café a tiempo traerá libertad a una familia. Porque hay un momento donde un abrazo generoso sanará el corazón y atraerá a muchos a Cristo. Entonces la trampa de lo temporal es que siempre pienses que no, yo no tengo nada porque el hermano fulano llega en carro, no, hermano, lo tenemos todo en él. Y ese debe ser un pensamiento no positivista. Lo tengo todo. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 17 años, le decían, ¿quién te gusta? Fulano tal, bueno, dale 7 vueltas. Le ponía a dar 7 vueltas y yo se espantaba porque pensaba que no estaba medio... ¿Qué carro te gusta? Pon el pie. Y declara que lo que pise la planta, eso no pisaba la camioneta, pero no. No es esa revelación. Es decir, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque Él es mi todo. Lo tengo todo, ¿por qué? Porque el que es poderoso vive en mí. ¿Y sabes qué es extraordinario? Que la gente no está buscando en ti a ti. Suena raro. Diga conmigo, la gente no busca en mí a mí. La gente busca en ti a Cristo. La gente busca en ti una revelación de Cristo. Por eso es que yo creo que la iglesia en este tiempo se va a convertir en una vasija llena del poder de Dios. Oye, yo te vine a buscar, ¿por qué? Porque sé que puedes orar por mí. Oye, te vine a buscar, ¿por qué? Porque sé que tienes algo que darme. Y levante su mano ahí al cielo por un momento y diga, Señor, revela que eres nuestro todo. Revela que eres mi todo. Ahora yo le hago una pregunta para ir cerrando, aterrizando. En este momento el avión entró en descenso. ¿No? ¿Es posible vivir una vida cristiana sin la revelación de Cristo? ¿Y si yo le digo que sí? Si yo le digo que sí, es posible, ¿sabes? Cuando se pierde cuando se apaga no me gusta decir cuando se pierde, pero cuando esa revelación de Cristo empieza a apagarse ahí adentro, empezamos a vivir sin propósito. Empezamos a vivir
perdidos. Y ¿sabes algo? Aprendimos muchas cosas en el tiempo que nos alejaron de conocer el corazón de Cristo. Aprendimos disciplinas espirituales que son extraordinarias. Por favor, no las dejes hacer. Pero la disciplina no sustituye el corazón. Aprendimos a hacer cosas, aprendimos todo. O sea, yo le decía a Santiago en México, yo sé cómo se hace. Yo sé cómo se hace un culto de joven. Yo sé cómo se dirige la alabanza y sé cómo hace que la gente salte y llore. ¿Sí o no? Aprendimos. Pero llega un punto que cuando vemos la gloriosa obra de la cruz, decimos, Señor, yo no quiero seguir sirviéndote si no me habitas. Porque al final de todos los tiempos y las edades, no se nos preguntará qué fue lo que hicieron, sino cuánto mi hijo creció en sus corazones. Y yo creo que Dios está renovando nuestra fe en este tiempo. Creo que hay mucha gente con muchas preguntas en sus corazones, pero yo quiero decirte algo. La obra no será tuya, la obra no es mía, la obra no es de los pastores, la obra es del Espíritu Santo. Y creo que cuando un corazón se rinde al señorío de Cristo, dice la Biblia, si ustedes que son padres buenos, saben que dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no lo hará también el Espíritu Santo?